Listo. Bueno, nuevamente buen día, promotores y promotoras. Esta parte del video y por tanto del taller, pues va a estar concentrada en poder socializar, explicar y hacer un ejercicio práctico del uso del cuaderno apícola. Eh, ya en el video anterior habíamos hablado un poco de la estructura del organigrama, del acompañamiento técnico y cómo era el flujo de la organización. Digamos que en esos tres niveles, el del apiario colectivo, con la ayuda del líder apícola y de la persona encargada de registrar y conservar los formatos, las funciones y cómo fluye la información hacia el promotor apícola en cada una de las veredas u organizaciones, y finalmente esa información cómo llega al señor José como experto apícola y cómo las recomendaciones técnicas del señor José bajan nuevamente al promotor apícola. También hay unas recomendaciones técnicas que el promotor apícola pueden hacer y esas cómo bajan al apiario colectivo en cabeza primero del líder apícola y con el apoyo pues del encargado de diligenciar los registros. Eh, digamos que ese sistema o esta estructura de trabajo va a funcionar gracias al cuaderno apícola, que el cuaderno apícola va a ser precisamente como ese libro donde tenemos la trazabilidad, el registro o la hoja de vida de lo que está aconteciendo en el apiario. Cada uno de ustedes va a recibir una serie de cuadernos apícolas que va a tener una portada como el que estoy mirando acá. Entonces vamos a tener un cuaderno apícola de registros por apiario. Eh, al finalizar esta parte, José Félix o Jorge pues les entregarán una serie de cuadernos para los apiarios bajo su supervisión como un acta de entrega pues que se debe hacer firmar por parte de los integrantes del apiario. Entonces, como ven, cada apiario va a poseer pues el nombre del apiario, la vereda donde está ubicado y pues el cuaderno pues va a tener una identidad propia por apiario. Listo. En esta primera versión de los cuadernos, del cuaderno apícola, tenemos una serie de 7 formatos. Esos formatos van a ser más, o sea, con el tiempo vamos a agregar otros formatos y esos formatos los entregaremos en su momento según los vayamos desarrollando y probando. Ustedes dirán, uy, pero son una cantidad de papeles, en realidad va a ser una cantidad de información que se va a registrar ahí, pero hay una particularidad, pues como para que tengan ustedes tranquilo y también puedan llevar, digamos, este mensaje a los integrantes de los grupos apícolas. Y es, hay unos formatos que solo se diligencian una vez, como vamos a ver más adelante, y solo hay un formato, tiene muchísima importancia, que es el motor del registro, que es el formato de jornada apícola. Y precisamente ese formato es donde se diligencia esos resultados y hallazgos de la revisión de las colmenas, que ese va a ser periódico. De ese vamos a entregar varios formatos o varias copias. Bueno, entonces vamos a arrancar con el primer formato que van a encontrar. Seguramente ustedes ya poseen en sus manos al menos un cuaderno, pues para hacer el ejercicio y para seguirme en esta historia. El primer formato que vamos a encontrar es el formato de información del apiario. Como ven ustedes aquí en esta primera página, es un formato muy sencillo. Su objetivo precisamente es como si fuese la cédula, ¿sí? Como si fuese la primera página de identificación del apiario. Cuestión de que si ustedes abren su cuaderno apícola, van a tener que diligenciar con los grupos o con los integrantes de cada apiario, pues esta información. Y pues como se dan cuenta, esta información no tiene mayor dificultad. Entonces, en nombre de apiario, la idea es que ustedes puedan diligenciar pues el nombre del apiario que les corresponde a cada uno de ustedes. Entonces yo aquí en el computador voy a ir haciendo un ejemplo para diligenciar. Entonces en el nombre del apiario vamos a irnos con uno que conozco, las mariposas, que está ubicado en el municipio de Pativaca. Ubicado en Pativaca y está ubicado en el municipio, perdón, aquí me equivoqué, está ubicado en
Listo, ahora sí, ahí me disculpan que aún no le cojo el tiro a esas cosas tecnológicas. Está ubicado en el municipio de El Carmen de Bolívar y se ubica en la vereda Pativaca. Este espacio, ese segundo espacio que tienen ustedes acá para diligenciar, hace relación a la latitud y a la longitud, ¿sí? Esta información, puntualmente, ustedes van a poder obtenerlas del COBO. Es decir, que en la visita que van a hacer este mes van a poder tomar un punto GPS donde van a registrar esta información. Entonces, para la información puntual de latitud y longitud podemos hacer dos cosas. Si al momento de diligenciar el codo ustedes copian los números en una hojita y luego la pasan aquí al formato, o por esta vez no diligenciamos esta información de latitud y longitud y posteriormente a través de José Félix o el señor José les damos la latitud y la longitud para cada uno de los apiarios. ¿Listo? Entonces, esta parte de latitud y longitud, digamos que vamos a dejarla ahí por el momento. Voy a hacer aquí un zoom para que me puedan seguir. La siguiente parte de este formato, pues hace referencia a los integrantes del apiario. Entonces aquí vamos a colocar, eso es un hipotético, vamos a colocar que este apiario está conformado por Laura Poveda. Colocamos su número de contacto. Finalmente, cada uno de los integrantes pues va a tener que colocar su firma. Y así para cada uno de los integrantes que compongan el apiario. Entonces, vamos a colocar aquí a una segunda persona. Félix Ibáñez. Su número de teléfono y su firma. Aquí va a ser importante el número de contacto. ¿Y por qué es importante tener el número de contacto en este primer cuaderno? Como sabemos, los apiarios colectivos que estamos conformando en el proyecto están integrados por 2, 3, 4 o 5 personas. Tener el número de contacto en esta primera hoja pues va a ser de facilidad para el líder apícola o para quien cumpla ese rol, para, por ejemplo, crear un grupo de WhatsApp, poder llamarlos y sobre todo para todo lo relacionado a convocatorias y logísticas. Y también es un buen punto para empezar a generar esa identidad de trabajo colectivo alrededor de los apiarios. Seguimos entonces. Para la parte de fecha de constitución del apiario, digamos que aquí pueden colocar la fecha de entrega de las colmenas, en el momento donde se conformó oficialmente el apiario. Entonces vamos a colocar aquí para el caso de Pativaca, que si mal no recuerdo se entregaron, no sé, el 12 de diciembre del año 2021. Y por último, este formato nos pide que coloquemos la organización a la que se vincula el apiario. En este caso es Asogropat, por Pativaca. En el caso de las personas del Bálsamo y Cascajo va a ser Asproacep. ¿Sí? Recuerden que, y aquí pues hago el pequeño paréntesis, ustedes ingresaron al proyecto pues a través de Asproacep y así para cada una de las organizaciones. Tenemos Asobonito, Agroroma, la Asociación de Familias Campesinas de Santa Rita, tenemos a Amor a mi Tierra, a Sopromisgua, y para el caso del Chalán tenemos a Soficielo y a Juventud. Espero no se me haya escapado uno solo de las organizaciones con las que estamos trabajando actualmente. Entonces, si se dan cuenta, este primer formato es muy sencillo, es muy fácil de diligenciar. La importancia del formato ya se las expliqué, es para crear una identidad, es la cédula de ciudadanía del apiario si lo queremos ver de esa forma. Va a tener una información clave como el número de contacto para facilidad de convocar a los integrantes del apiario por parte del líder apícola, cualquiera del apiario a temas de trabajo. Y sobre todo necesitamos dejar muy claro que los apiarios a su vez son parte de las organizaciones porque toda la estrategia de comercialización se hace a través de la organización. Listo. Entonces aquí ya nos fuimos con el primer formato, muy fácil de diligenciar. En ese mismo cuaderno que ustedes van a tener ahí a la mano, vamos a abrir el segundo formato.
van a tener ustedes acá unas aclaraciones que son súper claves y pertinentes para que puedan socializar con los integrantes del apiario en la visita que van a hacer este mes. Y es el líder apícola. Entonces, ¿qué hace el líder apícola? Esto ya lo expliqué en el video anterior, entonces no me voy a detallar, solo quiero decirles que en el formato que ustedes tienen en este momento a la mano y que van a socializar y hacer ejercicios prácticos con cada uno de los grupos colectivos de apiario, pues también hay una información clave para que ellos sepan qué es lo que tiene que hacer el líder y qué es lo que tiene que hacer el encargado de registro de la información. Entonces, por ahí nos vamos súper sencillos. Vamos con el siguiente formato. El siguiente formato está muy relacionado con el tema de el líder apícola y el encargado del registro de la información. Entonces, regálenme un segundo, yo hago aquí un pequeño giro y nos vamos con este formato. Seguramente ustedes ya tuvieron que girar el formato pues, para poder ver la información. Este formato nuevamente es muy sencillo. Está orientado precisamente para que los cambios del líder apícola y encargado del registro de información pues no sean unos puestos en el apiario colectivo permanentes o para siempre. ¿Qué quiere decir esto? Que según las dinámicas de cada organización y según las dinámicas de cada apiario colectivo, el líder apícola puede estar un mes, 2 meses, 3 meses, una semana. Lo importante es que podamos registrar en este cuaderno apícola pues esos cambios. Entonces vamos a hacer aquí un ejemplo sencillito. Entonces, arrancamos el día de hoy. Entonces, no sé, voy a decir, Luis Vargas se fue a Santa Rita y se fue a trabajar pues, con alguno de sus grupos y van a llenar el formato. Entonces, llenan el formato el día de hoy, 11 del mes 5, es decir, mayo del año 2021, y van a registrar primero el líder apícola. Entonces, ese líder apícola terminó siendo Leonardo H. Colocamos nuevamente su número de contacto y aquí no diligenciamos nada, aquí solo estamos registrando que esa persona fue asignada como líder apícola. Pero en otro momento, el líder apícola cambió, ¿sí? Porque dijeron, no, yo quiero ser el líder apícola en este momento, tal vez yo puedo hacer el trabajo de mejor manera, o la otra persona, en este caso Leonardo dijo, no, yo tengo unas ocupaciones, en este momento prefiero que otro tome el cargo o el rol de líder apícola, entonces vamos a hacer un cambio. Entonces, ese cambio se realizó un mes después, entonces fue el 11 de junio de 2021 se hizo el cambio del líder apícola y en este caso el nuevo líder apícola va a ser Jorge Amel, ¿sí? Nuevamente colocamos su número de contacto, pero si se fijan, aquí tendríamos que en la primera fila anotar un dato y es Leonardo Aya estuvo entonces desde el 11 de mayo hasta el 11 de junio del 2021. Y si se fijan, en la medida en que vayamos completando estos formatos para el caso del líder apícola y el encargado del registro, pues vamos a tener la trazabilidad o el histórico de quiénes han sido los líderes apícolas y los encargados del registro a lo largo de X cantidad de tiempo y eso también a su vez ustedes pueden compararlo con otros formatos. Y es decir, oiga, ¿quién era el encargado en tal fecha de llenar los registros? Miremos a ver qué fue lo que pasó y tal vez pues ahí ya podemos revisar si hay alguna relación en, uy, no, tal vez esta persona no fue muy pila, ¿por qué la cambiamos? Porque tal vez no llenó los registros de un momento a otro, o por el contrario, vea, esta persona era la más pila y necesitamos que vuelva a ocupar el cargo, por ejemplo, de encargado de diligenciamiento de registros, porque es la persona con mayores habilidades de lectoescritura. Entonces, eso tienen que explicárselo así, o pues es un poco el objetivo del formato y es precisamente poder tener el histórico y también como si fuese un compromiso del apiario con sus integrantes, pues para que haya unos roles muy definidos. Nuevamente, este formato es muy sencillo, si se dan cuenta, se llena muy pocas veces a lo largo del año y es un formato que no tiene mayor trabajo y que pues, los participantes del proyecto deben estar en completa capacidad de diligenciar o de llenar
porque son muy sencillos. Listo. Nos vamos a ir entonces con el tercer formato. Y el tercer formato es precisamente el de ubicación del apiario. Ese formato es muy parecido en la primera parte al anterior no, sino al primero que les mostré, y va a ser clave poder tener un lugar de ubicación del formato. Entonces voy a hacer aquí, perdón, de ubicación del apiario. Entonces, la primera información que nos pide es el nombre donde se ubica el apiario. Entonces, aquí la idea es que ustedes puedan colocar ese nombre del predio donde se ubica el apiario. Entonces, yo, por ejemplo, voy aquí con otro de Patihueca que tengo muy... Ah, no, mentiras. Vamos con uno de Santa Rita. Entonces, el apiario está ubicado en el predio Villavicencio de Santa Rita. Con el tema de la georreferencia y de la latitud y la longitud, que son las coordenadas de georreferencia. Como les dije, les podemos dar la información ya después numérica, apenas la tengamos nosotros fija, y ustedes le pasan la información al líder apícola o el encargado de registro apícola, o lo diligencian ustedes después con ellos. Digamos que esta parte de la latitud y la longitud podríamos no llenarla en este primer momento. Y aquí hay una información importante que se debe diligenciar. Entonces, yo aquí solo les estoy mostrando una parte de la página. Seguramente ustedes tienen la hoja completa que tiene varias informaciones a la vez, entonces voy por partes. Entonces, esta primera parte, la distancia entre el apiario y los otros elementos, está relacionado a eso que aprendimos con el señor José, que dibujamos en las planificaciones prediales, sobre todo en las futuras, y era el mínimo vital apícola. Entonces, seguramente ustedes ya están en este momento viendo las hojitas y viendo los monachos, los dibujos, diciendo, ah, ya sé qué es esto. Entonces, la idea aquí, en este primer formato, es que en la ubicación del apiario, pues podamos revisar y contestar a conciencia con los integrantes del proyecto del apiario, ok, ellos mismos vayan colocando ahí bajo la supervisión de ustedes la respuesta a estas preguntas. Y es precisamente la distancia que hay entre el punto central del apiario a unos elementos que pueden ser internos o externos. Entonces, por ejemplo, ¿cuál es la distancia en metros del apiario al cuerpo de agua más cercano? Llámese agua y reservorio o arroyo. Esto se va a contestar dependiendo cada uno de los apiarios, cada uno va a tener condiciones diferentes, pero vamos a hacer aquí un ejercicio. Tal vez estamos a 50 metros. Para el caso de lo más cercano a una zona con ganadería o pastos, no sé, aquí pongamos 100 metros. Lo más cercano a una carretera, camino veredal, para este caso tal vez pueda que sean 200 metros. Y así la idea es que ustedes vayan colocando cada uno de las distancias de lo que se está preguntando en el formato. Se pregunta al cultivo más cercano, al rastrojo más cercano, al rastrojo medio más cercano, al bosque más cercano, a otro apiario de apis, por ejemplo. Siempre aconsejamos que sean 1500 metros, pero tenemos situaciones en veredas donde hay un apiario que está muy cerca a otro. Casos como Bajo Grande, Santa Rita, inclusive en casi todas las veredas se presenta esa situación. Ponemos, y este va a ser muy clave que lo tengamos ahí en la mira, porque como ustedes como promotores van a tener una tarea de aquí a diciembre y de aquí a lo largo, y es poder evaluar cómo afecta la distancia o la cercanía de un apiario a otro apiario en relación a la producción de miel y la población de abejas. Es algo que nosotros en este momento lo sabemos teóricamente porque los recomendados son 1500 metros. Sin embargo, pues, en este caso tenemos todos los escenarios de distancias de 200, 300, 1000 metros, 2 kilómetros. Listo, no me alargo más con este tema de acá. Entonces, esta primera parte del formato de ubicación del apiario, pues es nuevamente muy fácil de diligenciar. Sencillamente es responder estas preguntas y recordar que siempre se está preguntando en metros, entonces es un número. Y la idea de este formato es que los integrantes del apiario sean conscientes de esas potencialidades, pero también de esos riesgos que pueden tener por el tema de cercanías a ciertos elementos, ¿sí? Porque ¿qué pasa si la distancia al cultivo más cercano, pues es un cultivo de tabaco donde utilizan químicos y está a menos de 100 metros? Hay que tomar acciones. Entonces, este primer momento es como, como sincerar la cosa con ellos,
revisar esos elementos que pueden ser un riesgo, pueden ser una potencialidad, o pueden generar, digamos, unas ventajas, y lo colocamos ahí. Listo. Vamos con el siguiente formato. El siguiente formato, seguramente lo tienen ustedes ahí después de doblar la página o la hoja, es este. Entonces, tenemos en la parte derecha la explicación de qué es el mínimo vital. Esto ya lo habíamos visto antes, lo que les decía. Esa circunferencia de los 200 metros, una cosa y la otra. Y aquí hacemos o dejamos ya muy puntual como unas recomendaciones para mantener y fortalecer las condiciones en el mínimo vital apícola para las abejas. Entonces, aquí de primeras, igual no las voy a leer todas, solo quiero leer estas tres para que ustedes también puedan leerlas y explicarlas con los participantes de cada uno de los apiarios. Está en forma de recomendación y la primera es procurar sustituir el uso de agroquímicos. Esa es clave. O sea, en la medida en que podamos sustituir el uso de agroquímicos por temas orgánicos o por labores culturales, pues estamos fortaleciendo la actividad de pecoreo, la salud de las colmenas y por tanto la producción de una miel inocua con muy buena calidad y sin trazas de químicos. Pero pues sabemos que la realidad no solo corresponde a las personas del apiario, sino también a los vecinos. Entonces aquí también hay un trabajo clave para hacer con los vecinos alrededor del apiario y en general a la vereda. Entonces aquí vamos con las otras recomendaciones. Si usted no pudo sustituir, o el vecino, o la persona del predio donde está el apiario no puede sustituir el uso de agroquímicos, pues recordamos esa clase que nos dio Jorge Amel, creo que en agosto, sobre buenas prácticas agrícolas y buenas prácticas ganaderas, y es que podemos utilizar agroquímicos que tal vez sean menos fuertes en su ingrediente o en su molécula activa. Y acuérdense en lo de las franjas, ¿sí? Pues si estamos utilizando una franja roja, pues procuremos utilizar una amarilla o una verde, o revisar y leer la etiqueta que no afecte a las abejas. Acuérdense que hay algunos agroquímicos que eh, tienen un sellito que dice que afecta o no afecta a las abejas, y cualquier cosa frente a este tema de los agroquímicos, tienen a Jorge Amel como agrónomo para consultarles también cómo podrían sustituir ciertos agroquímicos. Y la tercera, que es por si ambas, las dos no funcionan o solo una funcionó bien, es recordar siempre tanto a los dueños del predio o a los vecinos que nos ayuden en esta práctica, que es como, esa sí ya es no una recomendación, sino es casi que es una solicitud, y es que la aplicación de esos agroquímicos sea por aspersión con la bomba, pero que sean unos horarios muy específicos. Y recuerden que esos horarios específicos es evitando el momento máximo de pecoreo de las abejas. Y con eso pues podemos disminuir un poco o mermar, si lo queremos llamar, como las afectaciones que podrían tener unas actividades agrícolas o inclusive pecuarias cuando se fumiga, por ejemplo, un potrero, frente a la población de las abejas. Aquí hay otras recomendaciones en general que ustedes ya las van a poder ver ahí a más detalle, y nos vamos a la parte derecha, algo que hemos hecho muchísimas veces, que es hacer los mapas. Entonces, para este en particular, nos están pidiendo que hagamos una representación gráfica de la ubicación del apiario en el predio. Y nos dan aquí como una línea de pasos. Dibuje el predio primero, ubique y dibuje el apiario en el predio. Y nos presentan unas convenciones que son muy familiares para nosotros, porque ya las hemos trabajado en el mapa presente, en el mapa futuro, en el mapa de siembra, en el mapa de área de conservación. Ustedes ya están duchos en hacer mapas. Entonces aquí rápidamente vamos a hacer el ejercicio. Me disculpan si no me queda tan chévere el monacho como a ustedes generalmente les queda, pero pues vamos a hacer ahí el ejercicio rápido. Bueno, lo primero, vamos a tener en cuenta que esto es como los mapas que ya hemos trabajado antes, tienen un norte, esta vez no en una flecha, sino escrito norte. A la derecha dice sale el sol, es decir, el oriente. A la izquierda dice se oculta el sol, es decir, el occidente. Y tenemos una escala gráfica. Esa escala gráfica es como de ayuda y quiere decir que cada cuadrito de estos, cada apartado o palito, corresponde a 50 metros. Esto lo pusimos para que las personas pudieran ayudarse a hacer un tema gráfico. Si el predio es muy pequeño, ¿sí? Pues esto lo pueden obviar o pueden colocar una nota ahí. Pero entonces vamos a hacer rápidamente aquí un predio. Entonces tal vez mi predio tiene
la siguiente forma. Es un cuadrado. Entonces es ideal que ustedes puedan ubicar con los participantes unas primeras cosas que les pedimos, como ubiquemos dónde está la vivienda, ¿sí? Aquí me disculpan si los colores son diferentes, dónde está la vivienda, dónde está el apiario, ¿sí? En el caso del apiario les pedimos que lo dibujen como un triángulo, vamos a dibujarlo nuevamente. Entonces tal vez el apiario está aquí como un triángulo. Y que podamos colocar el mínimo vital apícola, entonces dice que son 200 metros, vamos a colocar ese mínimo vital apícola y rápidamente, con color verdecito. Entonces 200 metros, vamos a ver que me dibuje ahí 200 metros al mínimo vital apícola. Y que puedan colocar esos otros elementos que son de interés, como el caso de los arroyos. Listo. Aquí es clave que recuerden que ustedes pueden pedirles a José Félix que les preste en su momento, ya sea que les envíe por WhatsApp en PDF, una copia de los mapas de planificación predial que tenemos. ¿Sí? Entonces José Félix les puede perfectamente compartir esa información en un PDF a sus WhatsApp o Laura, y pues pueden tener ustedes ahí una imagen fácil del predio para poder colocarla acá. ¿Por qué no les pusimos nosotros de entrada al predio? Porque primero la idea es que este ejercicio de ubicación del apiario se haga a conciencia nuevamente con todos los integrantes, para que podamos identificar si hay alguna vulnerabilidad o está bien ubicado el apiario o en general no funciona de esa parte. Seguramente aquí tienen que hacer una pregunta a José Félix entre ustedes y es, yo no recuerdo si en este momento los participantes ya poseen sus mapas, ¿sí? Que es una tarea que tenemos pendiente y no tengo claro si ya la realizamos. Entonces ahí también es bueno que se pregunten con José Félix y puedan programar su entrega de mapas si no se ha hecho, y si no, también podrían solicitarle al participante que tiene el predio donde se ubica el apiario que les preste el mapa. Si no está, ya sabemos, lo pueden pedir a José Félix para que se los envíe por PDF. Listo. Aquí, digamos que pueden ustedes colocar otra información que les parezca relevante. Nosotros, pues puntualmente aquí no les pusimos otras convenciones, pero ustedes cuentan con todo este espacio que les estoy señalando acá para colocar otras convenciones. Y esas convenciones van a ser útiles para otra clase de información. Por ejemplo, que ustedes digan, no, pues queremos dibujar dónde se presenta el bosque en el predio, porque eso nos importa en relación a la ubicación del apiario, ¿sí? O dónde se ubican cultivos de interés. Entonces, no sé, de repente aquí voy a colocar que este es para cultivo de ajonjolí y tengo que toda esa zona de aquí es de cultivo de ajonjolí porque es de especial importancia, porque tiene mucho polen y produce mucho néctar para las abejas. Entonces, ustedes tienen aquí la libertad como promotores apícolas de agregar la información que consideren pertinente con cada uno de los grupos apícolas. Este formato, digamos que tiene un poquitico más de trabajo que los anteriores, pero pues va a ser clave que ustedes como promotores, con todo el conocimiento y la experticia, apoyen el diligenciamiento de este formato con cada uno de los integrantes de cada apiario colectivo. Listo. Entonces, si se dan cuenta, esos formatos van muy rápido. Vamos en el tercer formato, entonces vamos al cuarto formato. El cuarto formato es un formato que no diligenciamos, sino es un formato de guía. Este formato se llama Guía de Manejo de las Colmenas para un ciclo productivo apícola en los Montes de María. Es un formato diseñado por el señor José. Este formato va a ser súper clave porque esta es la hoja ruta de qué tenemos que hacer y cuándo tenemos que hacerlo. Entonces está dividido por la etapa, y la etapa está en sostenimiento, precosecha, cosecha y post cosecha, las actividades que corresponden a cada una de esas etapas y en qué momento durante el año deberíamos realizar esa actividad. ¿Sí? Aquí en la parte de arriba, aquí donde dice cada 15 días o cada 20 días, hace referencia a cada tanto deberíamos estar haciendo una revisión en las colmenas. Me explico. Para el periodo comprendido
de marzo a julio, que estamos en etapa de sostenimiento, debemos estar haciendo visitas de trabajo, de inspección a las colmenas cada 20 días. ¿Sí? ¿Se dan cuenta? Y en la etapa entre agosto y febrero, que estamos en las etapas de cosecha y post cosecha y agregado de material o reparaciones, deberíamos estar haciendo trabajos en la colmena de cada 15 a 20 días. Entonces, esto va a ser clave. Seguramente más adelante van a tener oportunidad de trabajar esto con el señor José, pero esta hoja se convierte en la hoja ruta o guía de qué hay que hacer y cuándo hay que hacerlo en el apiario y fuera del apiario. Y es muy importante que sea de completo conocimiento y entendimiento para los integrantes del apiario, pero sobre todo, más bien, y sobre todo, para el líder apícola, porque el líder apícola va a tener, digamos que ese rol de convocar y estar recordando cuándo hay que hacer los trabajos, y esto es como un recorderis, como el cronograma de lo que hay que hacer de trabajo. Entonces, echen una ojeadita, seguramente van a tener ustedes después de este video la posibilidad de poder hablar entre ustedes. El señor José en este momento, digamos que está en su recuperación de una cirugía, entonces seguramente ahorita no nos va a poder acompañar. Pues lamentablemente no conocemos tanto de apicultura como ustedes, pero pues todas las preguntas que tengan sobre este formato, ténganlas ahí presentes para que se las cuenten al señor José por WhatsApp. Seguramente él va a estar en toda la disponibilidad de contestarla. O está ese grupo de promotores apícolas, donde ustedes también pueden hacerse sus preguntas frente a este formato u otros formatos, y seguramente entre ustedes se pueden contestar las dudas, y si no, también nosotros podemos contestar las dudas. Les hago ese pequeño recorderis porque también es muy importante utilizar los canales de comunicación que tiene el proyecto, sobre todo para dudas que son técnicas. Para cerrar este formato, recuerden, clave, este no se llena, no se diligencia, solo es una guía que tienen en cada uno de los cuadernos apícolas, que todos deben entender muy bien cuándo se hace qué, y sobre todo el líder apícola debe tener como ese conocimiento. Por el respaldo de ese formato, ustedes van a encontrar las descripciones de las actividades, es decir, aquí dice agregado de material, entonces aquí hay como una pequeña descripción o glosario de a qué hace referencia. Entonces también denles una leída. Si ustedes se dan cuenta que hay alguna descripción que no se entienda o que no sea acertada, por favor le avisen al señor José o a José Félix, y generamos una nueva versión de este documento pues con unas descripciones de actividad muchas más acertadas, ¿sí? También quiero que entiendan un poco, o más bien como para poner en conocimiento, que esta estrategia de formatos apícolas y de cuadernos apícolas pues es una idea que nace aquí en el proyecto, y digamos que ha estado en cabeza de diseño con Laura Poveda, nuestra profesional, el señor José en asesoría, y pues también mi persona aquí que les estoy hablando como coordinador. Pero pues no las sabemos todas, ¿sí? Y hay muchas cosas que según el territorio pues va a cambiar la forma de cómo se dice o cómo se expresa. Entonces, es más bien un favor a ustedes como promotores, echen una leída a cada uno de estas descripciones, revisen si se entiende, no se entiende, y si tienen una forma en la que puedan ustedes mejorar, le comentan al señor José, me comentan a mí o le comentan a Laura, y pues generamos los ajustes que sean pertinentes, y después en otro momento les enviamos esta hoja para que se agregue en los formatos. Bueno, sigamos entonces con el siguiente formato. Este formato que viene es muy clave que lo puedan explicar y que se entienda a la perfección con cada uno de los apiarios colectivos. Y es el inventario apícola. Este formato es muy sencillo de llenar. Voy a hacer aquí un ejercicio muy práctico. Ustedes también lo van a poder llenar. Y tiene al lado izquierdo los meses del año y la posibilidad de colocar el año. Y aquí en la parte superior aparece que escribamos el número de colmenas que presentan una condición, ¿sí? Entonces aquí aparece CC 1A, 2A, 3A. ¿Qué significa? Colmena con cámara de crías, colmena con una alza, colmena con dos alzas. Perdón, colmena con una alza, acá, con una sola alza, colmena con dos alzas, colmenas con tres alzas. Entonces ustedes tienen aquí en la parte inferior
digamos que las convenciones, para que no se confundan como me acaba de pasar a mí, que no estaba tan seguro, para que hagan el recorderis, tienen también unas preguntas orientadoras de cómo responder cada una de las casillas. Ya vamos a hacer un ejercicio. Y este formato en general tiene un objetivo, y es que podamos tener el inventario histórico del crecimiento de la colmena. Entonces, la colmena crece en dos formas. En el número de colmenas, si agrego colmenas, crece como si fuese hacia lo ancho en área, pero la colmena también crece como los edificios en Bogotá o en Sincelejo, hacia arriba. Entonces, en este formato vamos a tener ese registro de la información histórica. Entonces, vamos a hacer un ejercicio hipotético. Entonces, vamos a ubicarnos en el mes que estamos en este momento. Vamos a hacer de cuenta que, perdón, vamos a ubicarnos primero en abril. Listo. Ubiquémonos en abril y hacemos el ejercicio. Entonces, en abril se recibieron las colmenas para la mayoría de personas. Entre marzo y abril, esa segunda tanda de colmenas que nos habían entregado en varias veredas, como en Roma, Bajo Grande, Bonito. Entonces, vamos a hacer un ejercicio con alguna de estas veredas. Entonces, la pregunta es, para el P1, es decir, para cámaras de cría, nos preguntamos, ¿cuántas colmenas del apiario solo tienen una cámara de cría? Entonces vamos a escribir acá. Entonces, para el apiario Italia, en la vereda Roma, hay 3 participantes, entregamos 6 colmenas por participante. Quiere decir que solo hay 18 colmenas que poseen una sola cámara de crías, ¿sí? Entonces, completamos aquí más adelante la información. En ese momento no hay colmenas con segundas alzas, ni terceras alzas, ni primeras alzas. Entonces, la respuesta aquí de las colmenas totales son 18. Y aquí les pedimos que también marquen con una X si en ese mes fue un tiempo de lluvia o fue un tiempo de verano. Entonces, como yo sé que es de lluvia, entonces voy a colocar una X acá. Este formato va a ser clave que siempre se diligencie en los últimos días de cada mes para que tengamos una forma periódica de llenarlo, o si no, pues puede ser diferente. Entonces, voy a hacer aquí el ejemplo como si estuviéramos avanzando. Para el mes de mayo, esas colmenas se alimentaron, estaban bien fortalecidas. Entonces teníamos 18 colmenas iniciales. Entonces tal vez 16 colmenas seguían siendo cámara de crías, pero 2 colmenas que venían muy bien de poblaciones, que tenían sus marcos muy bien con temas de posturas de crías abiertas y cerradas, les pusimos en el transcurso del mes de mayo una caja de alza, ¿sí? Entonces seguimos teniendo las mismas 18 colmenas, solo que 16 colmenas solo poseen cámara de cría y 2 colmenas poseen cámara de cría y una primera alza. Entonces sumamos los números de izquierda a derecha, 16 más 2, nos sigue dando 18. Y ese mes de mayo siguió siendo lluvia. Voy a hacer otro ejercicio acá. Entonces, hagamos de cuenta que para el mes de agosto, ¿sí? Se recibieron más colmenas. Es decir, terminamos de entregar las colmenas que hacían falta en el proyecto. Entonces, llegaron colmenas nuevas. Quiere decir que ya no tenemos solo el stock de las 18 colmenas, sino ya van a ser 30 colmenas. Entonces, pero de esas 30 colmenas, solo hay 12 colmenas que recibimos en cámara de crías, ¿sí? Digamos que el 40%, 4 por participante. Ya tenemos de las otras colmenas, tenemos 16 que están con una primera alza, y de las 2 que teníamos tal vez en mayo, esas ya están súper adelantadas y tienen ahora una segunda alza. Nuevamente hacemos la suma de izquierda a derecha, sumamos aquí como dice en la columna, sumamos cuántas colmenas presentan cámara de cría, cuántas colmenas solo presentan un alza, cuántas colmenas solo presentan 2 alzas y cuántas colmenas presentan 3 alzas. En este caso, digamos que para el hipotético no va a haber el ejercicio, y hacemos la suma de izquierda a derecha. Entonces eso nos da 30 colmenas que tenemos en el apiario. Si se fijan, cuando terminemos de llenar esta información durante los meses, vamos a poder ver rápidamente y también de una forma gráfica cómo es el progreso o el desarrollo de la colmena a lo largo del tiempo. Que también puede incluir el agregar colmenas o cómo las colmenas van pasando
de un primer piso a un segundo piso, a un tercer piso o a un cuarto piso. Y con los pisos me refiero al alza, como pensando si fuesen edificios que se van construyendo. Entonces, este formato va a ser clave que, pues, como todos los formatos, lo puedan socializar, mostrar la importancia con los integrantes del apiario y recordarles que se llenan los últimos días de cada mes. Para este caso, que vamos a hacer la visita apícola, pues lo llenamos la primera vez, porque pues solo tenemos en la mayoría de casos, excepto en las veredas que se entregó el año pasado, tenemos cámaras de cría nada más. Y recuerden siempre las convenciones para que no se les olvide, también decirle eso a los participantes. Y las preguntas orientadoras están precisamente, pues por si a uno se le olvida qué es cada una de las cosas o cómo se diligencia, pues uno contesta la pregunta en cada espacio. Listo, equipo. Entonces vámonos con el siguiente formato. Listo. Aquí vamos con el formato que es el más importante del proyecto, que como les decía hace un rato, es el formato que la mayoría ya ha conocido, que algunos ya han trabajado, y es el formato de jornada apícola. Este formato es el formato que es el motor, es el formato más importante para el proyecto, pero no solo para el proyecto, sino es el más importante para el apiario colectivo porque es el que registra todos los trabajos que se hacen al interior del apiario. Listo. Entonces son tres formatos. Entonces tenemos la primera parte del formato. Ah, bueno. Y este formato, como es el que registra el tema de lo que se hace en, digamos, una jornada de trabajo apícola dentro del apiario, también es el formato al que le vamos a estar tomando fotos y el líder apícola le pasa al promotor, el promotor le pasa al señor José, el señor José revisa y envía recomendaciones, el promotor también pudo haber revisado y hacer recomendaciones, y finalmente el líder apícola y el equipo apícola implementan las recomendaciones. Este formato, digamos que tiene tres partes. La primera parte es como esta portada donde registramos el nombre del apiario, el municipio y la vereda. Esta vez no los voy a diligenciar, sino les voy a contar así en general. Ahí para que me sigan con el cursor. Colocamos en esta parte de acá, pues el número de colmenas. Aquí en información de la jornada es quiénes fueron los participantes que trabajaron ese día cuando fueron a revisar el apiario, fueron a hacer un trabajo. Y esto es clave, promotores y promotoras, para que lo tengan en cuenta. Porque esta parte de acá de información de la jornada y quienes participaron nos va a decir a futuro quién invirtió más tiempo, quién invirtió más jornales y de esa forma, pues, quién debería tener una mayor retribución frente a un pago o unas ganancias. Porque pues igual esto hay que tenerlo clave y también explicárselo a los participantes. Cuando haya la producción y por fin sean los días, digamos, gloriosos de poder sacar miel y vender miel, pues todo el mundo va a querer una participación igual porque todos tienen el mismo número de colmenas en el apiario. Pero lo cierto es que no todos trabajan de la misma forma en el apiario porque habrán personas que trabajan mucho más tiempo en el apiario. Y estos formatos lo que nos van a permitir es poder saber de forma justa quién trabajó más, quién trabajó menos y cómo debería ser esa remuneración, ya sea en kilos de miel o ya sea en dinero o ya sea en intercambio de trabajos, la dinámica que tenga cada uno de los apiarios. Entonces, aquí no voy a colocar nombres, solo voy a colocar como participante 1, participante 2, 3. Va a ser clave que coloquen ustedes también aquí la información de a qué horas arrancó la jornada. Entonces la jornada arrancó inclusive desde que uno se está colocando el traje apícola. Entonces, no sé, voy a colocar aquí yo una información. Arrancó a las 10 de la mañana y se hizo la revisión en el formato y esa revisión en el formato acabó a la 1 de la tarde. ¿Qué quiere decir eso? Que de 10 a 1 hay 3 horas. Entonces, estos tres participantes trabajaron 3 horas, que es un poco menos de medio jornal. Si en esa jornada de revisión apícola hubo compañía de un promotor apícola o de un experto apícola o algún técnico de Agrosavia, pues escribimos el nombre. Entonces aquí el nombre del promotor apícola o del experto que acompañó.
Va a ser clave que no se les olvide siempre colocar el tema de las fechas. Yo dije que no iba a llenar el formato, pero pues va a tocar igual llenarlo para que no se nos olvide la importancia. Aquí tenemos el tema de los registros. Entonces este va a ser el primer registro que se llenó en el apiario. Y aquí hay en la tercera parte donde dice condiciones o entorno del apiario, pues siempre es clave hacer este checklist o esta lista de chequeo y es saber si el área del pecoreo del apiario está florecida, ¿sí? Si hay agua disponible, y con el agua disponible es también si hay agua de calidad disponible. Y finalmente, si el área del apiario, es decir, dentro del apiario y alrededor, está limpia o no está limpia. Porque, por ejemplo, si colocamos que no está limpia, pues seguramente una de las tareas a posterior, o en esa misma jornada, va a ser tener que desmontar, limpiar, colocar cal, deshojar o todas las actividades que hay. Entonces, esta primera parte es súper clave. Siempre pues va a llevar el nombre del apiario, municipio y vereda, el número de colmenas que hay a la fecha. No se les olvide el tema de colocar la fecha, los participantes, la hora de entrada y la hora de salida o la hora de cuándo arranca la actividad y cuándo finaliza. Y acuérdense, en esta parte de la información de quién trabajó y quién no trabajó es lo que nos va a ayudar a futuro a solventar esas tensiones o situaciones que puedan ser problemáticas por temas de dinero o de trabajo en cada uno de los grupos apícolas, porque ustedes saben, no todos trabajan de la misma forma y no todos trabajan en la misma intensidad, y la idea es que esos formatos ayuden a tener los registros y la información para poder contestar esas preguntas de a quién se le paga lo justo o a quién recibe, digamos, más miel, si esa es la forma que se decide. Pero continuemos. El segundo formato es un formato, nuevamente nos va a solicitar la fecha. Este ya sí es como el resumen de la información de lo que se está obteniendo en la colmena. Entonces vamos a colocar la fecha de hoy. Y vamos aquí, les voy a echar aquí otra vez el cuento. Entonces, tiene que ser clave una cosa y es que los trabajos en el apiario, y por eso son trabajos colectivos, se tienen que hacer a 3 manos, ¿sí? Y a 3 manos o inclusive a más, dependiendo del momento. Entonces vamos a tener la persona que está con el ahumador. Vamos a tener la persona que está con la palanca pícola, abriendo la caja, revisando los marcos y haciendo, digamos que la manipulación de la colmena interna. Y hay una tercera persona que es la encargada de los registros apícolas, que va a estar con el cuaderno abierto y con un esfero, parando bola, que es lo que le dicen cada una de las colmenas, y ayudando para llenar este formato. Todos ya llenamos, digamos que unos primeros formatos para el contrato y para el proyecto, que era el tema de la revisión de cámaras de cría, que era una hoja por cada colmena o cada cámara de cría. Este formato, digamos que es mucho más sintético, más resumido y más rápido de diligenciar, porque cada una de las filas que tenemos aquí presentes, aquí voy a hacer el zoom, nos va a presentar la información por colmena. Listo. Entonces, siempre recordemos que están las convenciones para que nos acordemos qué significa cada una de los símbolos. Aquí las tienen ustedes, las pueden ver. Entonces tenemos las convenciones para cámara de cría y las convenciones para alimento. Y también tenemos aquí algo que les pedimos que en la medida de lo posible llenen, pero no es una camisa de fuerza, y es, en ese momento donde hicieron la jornada apícola, pues cuál era el estado de la luna, si era luna llena, menguante, nueva o creciente, que lo marquen con una X, según corresponda. En este momento estamos en creciente. Y ya para el diligenciamiento de lo importante, vamos a hacer 2 ejercicios prácticos acá, como si estuviéramos en el apiario. Entonces arrancamos. Entonces, imagínense que están cada uno en el apiario con su grupo apícola y se hace la revisión. Entonces arrancamos revisando por la colmena número 1. Esa colmena en este momento está en cámara de cría nada más. Se hace la revisión general, se revisan los marcos y sabemos, oiga, si hay evidencia de postura abierta, quiere decir que la reina puso hace menos de 6 días, marcamos con una X. Revisamos cuántos cuadros con cría hay, entonces nos damos cuenta que solo hay 2 cuadros con cría. Y en general esos 2 cuadros con cría, el 40% hace relación a la cría abierta y el otro 60% a la cría cerrada, ¿sí? O inclusive, no sé, 50% en cría cerrada porque hay otro 10% que en los marcos está ocupado por alimento. Este tema de cómo se diligencia a nivel general, ustedes cuando estuvieron acompañando
a los técnicos en su momento y al señor José, es una cuestión que se gana con habilidad, con práctica. Entonces, como promotores y como participantes, en la medida en que vayamos haciendo visitas y vayamos viendo, pues podremos coger más rápido en la práctica o el hábito de poder calcular los porcentajes de ocupación en un marco frente a cría cerrada, cría abierta o alimento. Entonces, esta es una tarea que tenemos. De todas formas, volvemos al tema. Dudas que tengan de cómo llenar esto, ustedes pueden tener una conversación directa con el señor José para que él les haga refuerzos de cómo medir e interpretar los marcos que se miran. Pero en esta parte de aquí va a ser clave recordarles que estamos hablando de los marcos con cría y la información que se coloca es una información general o ponderada de todos los marcos. Porque si se fijan, estamos hablando de la colmena y podemos decir, oye, hay una colmena con 2 marcos que es más o menos similar el porcentaje en cría abierta y cría cerrada. Con el tema de la reserva de alimento, pues para ver la reserva de alimento, pues ustedes estarán revisando o las personas en sus grupos, en sus apiarios colectivos, van a estar revisando los marcos exteriores, los primeros 3 y los últimos 2. Entonces aquí van a poder colocar si la reserva de alimento es buena, ¿sí? Buena es la B, regular es la R y deficiente la D. Entonces vamos a colocar que aquí el alimento es regular. La población, de nuevo, con el tema de la población les pido que puedan repasar lo que les ha enseñado el señor José frente a los decímetros, de cómo calcular según los decímetros y la postura del número de reinas que puede haber, perdón, el número de abejas que puede haber. Siempre pídanle al profe José si tienen alguna duda, pues él siempre va a estar abierto a contestarles un audio de WhatsApp o una llamada telefónica o inclusive cuando sea presencial tener ese repaso. Y aquí van a colocar la población de esa colmena. Entonces vamos a decir que esta colmena está de 15.000 abejas. Y finalmente aquí nos preguntan algo importante, si es al interior de la colmena, es decir, dentro de la caja se encuentra limpio o se encuentra sucio. Y eso va a ser siempre bueno tenerlo en cuenta en las revisiones, porque no está de más que al fondo haya una piedra o algo que las abejas no hayan podido sacar de la colmena. Y así, pues vamos a ir revisando colmena por colmena. En este caso, en la visita, ustedes van a acompañar a cada uno de los apiarios a que se haga esa revisión. Pero si se fijan, pues ya la revisión no es tan exhaustiva como era antes, sino es una revisión en general de todo el apiario que se diligencia en una sola hoja, pues más bien en un solo formato. Este espacio de acá, si no me equivoco, tiene espacio para colocar alrededor de 20 filas, es decir, para colocar 20 colmenas. Entonces ustedes cuentan adicional con otras páginas para colocar el número de colmenas. Entonces, esta es la forma de diligenciar. Si se fijan, ustedes tienen que empezar a tener como la habilidad, y nuevamente esto aquí aplica a lo que vienen aprendiendo con el señor José, de leer rápidamente estos números de porcentaje de cría, población y alimento para poder identificar esas señales de decir, oiga, ya hay 4 cuadros con cría en la colmena, es momento, y la alimentación es buena, ya es momento de colocar un alza. O, oiga, la población está bajito, casi no hay porcentaje de postura y solo hay un marco de cría, tal vez nos toca mejorar el tema de alimentación o tal vez tengamos que colocar otra reina o tal vez tengamos que traer y fortalecer esa colmena con un marco de una colmena fortalecida. Hay 10.000 cosas que pueden pasar, pero digamos que estos números a nivel grande pues van a poder generar como esas recomendaciones técnicas para cada una de las colmenas y en general en el apiario. Y es precisamente la última parte de ese formato que pues tienen que explicarse también muy bien a los integrantes del apiario donde ustedes van a estar socializando y enseñando este formato y es, ya hicimos la primera parte desde quién trabajó el formato, cuándo se hizo, cuánto duró el trabajo, ya hicimos la jornada en el apiario y registramos rápidamente la condición o esa fotografía del estado actual de cada una de las colmenas que compone el apiario. Y al final hay que hacer el resumen, ¿sí? ¿Y el resumen qué es? Pues es escribir. Y aquí nos toca que las personas tengan el hábito de registrar observaciones. Entonces, en observaciones son observaciones de qué pasa en el apiario.
Entonces yo aquí me voy a ir de pesimista, pero vamos a colocar un par de observaciones. Las colmenas número 5, 7 y 12 no presentan reina. Las colmenas número 8 y 10 presentan fenómeno de evasión. Sí, son observaciones rápidas. Las colmenas 1, 2, 5 presentan buena condición o buen estado, más bien, buen estado, y están listas para poner un alza. Si se dan cuenta de esta parte de observaciones, es como un resumen rápido de las cuestiones más importantes, sean buenas o sean malas, ¿sí? Para que se tenga en cuenta en el apiario. Aquí hay otra que va a ser muy clave. El apiario está montado y tiene presencia de hormigas, ¿sí? ¿Cuáles van a ser las otras actividades realizadas? Que es la segunda parte. Otras actividades realizadas en la jornada apícola es precisamente, pues, ¿qué se hizo además que se debe colocar? Entonces, se realizó la limpieza del apiario. Se aplicó cal a las colmenas que lo requerían. Las colmenas 4, 7 y 10 fueron alimentadas con jarabe y proteína. Las colmenas 10 y 15 se les cambió unos marcos, ¿sí? Aquí precisamente es que esas otras actividades realizadas en el apiario que no son susceptibles de registrar en este formato, que es más bien de números, podamos escribirlas aquí como otras actividades realizadas. Y finalmente esta última parte, que es compromisos y tareas a realizar en la próxima jornada, es donde el líder apícola, cualquiera de ellos, le dicen a la persona que está encargada de llenar el registro: mi hermano, vea, ya nos dimos cuenta que hay unas colmenas que están débiles, otras colmenas que se fueron, unas colmenas que están listas para colocar un alza. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer en la próxima visita apícola? Entonces, es programar las actividades. Entonces, las actividades seguramente será limpiar el apiario. Recuerden que esto que estoy colocando aquí es hipotético. Limpiar el apiario, alimentar X colmenas, preparar las cajas de alza y los marcos con las láminas de cera para poner un alza. Aquí básicamente son esos compromisos y tareas que se deben hacer en la siguiente jornada apícola. Pero sí, bueno, y que adicional pueden ser trabajos que se hacen en el apiario o fuera del apiario. Por ejemplo, preparar alimentación de ese azúcar que les entregamos, que espero no se haya ido todo en el jugo y en el café. Hay que preparar el jarabe. ¿Cómo se prepara el jarabe? 2 de agua por 1 kilo de azúcar. Yo no me acuerdo bien de las proporciones. Agregamos un poquitico de promocalier. ¿Dónde se hace eso? Fuera del apiario. Es una tarea que se pone acá y se distribuye, se programa para el trabajo en el apiario. Oye, hay que colocar un alza. ¿Sí? Entonces hay que preparar el material para colocar el alza. Entonces nos toca alambrar. Por suerte ya les entregamos marcos alambrados. Entonces nos toca laminar, o sea, colocar o estampar las láminas en el marco. Un trabajo fuera del apiario. Y por último, aquí también van las recomendaciones técnicas que en su momento hayan al lugar que les dé el promotor. Es decir, ustedes cuando ven estos formatos pueden hacer las recomendaciones técnicas y pedirles el formato y escribir con su puño y letra, o pedir que se coloquen ahí las recomendaciones que hacen ustedes o que hace el señor José, ¿sí? Y esas recomendaciones técnicas no son más que otras actividades pendientes por hacer. Ojo, cuidado, les toca revisar muy bien que debajo de las colmenas en las canastas no haya sapos metidos. Oiga, revisen que toca desmontar bien. Estas colmenas es mejor que se alimenten. Listo. Esta es la síntesis de cómo se diligencia el formato. De nuevo, aquí repasamos una primera parte del formato donde colocamos información general de quién trabajó, quién no trabajó y la fecha.
esa información que es la gruesa y la importante y es el estado actual de las colmenas, es decir, cómo están en población, presencia de reina, la situación de postura de crías y el tema del alimento. Y finalmente aquí en esta última página, que es la más importante, es donde se resume la situación de la colmena, qué se hizo adicional en la colmena y cuáles son esos compromisos a futuros. Este formato, que son esas tres partes que le acabo de comentar, es el más importante, al que más tenemos que ponerle trabajo y sobre el que vamos a estar trabajando de aquí a que acabe el proyecto y ojalá ustedes sigan trabajando de aquí en adelante. ¿Sí? Y este formato es el que va a permitir que un líder apícola consulte al promotor y el promotor vea el histórico o vea este formato y diga, oiga, tienen que hacer esas actividades y esas son las recomendaciones, sin necesidad de ir al apiario, solo con la información que está puesta acá, o inclusive revisando todos los formatos que hay en la vereda, él puede priorizar a qué apiario se visita porque es urgente, ¿sí? Siempre recordemos que ustedes como promotores apícolas y el señor José son un recurso limitado, no podemos estar todas las veces en los apiarios acompañando a la gente. Y que el acompañamiento directo en los apiarios es un tema más de priorización según los requerimientos o las necesidades de una situación que lo amerite. Quería recordarles, digamos, que esa parte porque va a ser muy clave. En los formatos que se les está entregando, les entregamos 5 formatos de jornada apícola. ¿Qué quiere decir esos 5 formatos de jornada apícola? Que según mis cuentas les debe durar más o menos 3 meses. Pero si requieren más formatos desde aquí hasta diciembre, tienen ustedes la opción de esos formatos de jornada apícola solicitárselos respetuosamente y con tiempo a José Félix para que los pueda imprimir y le entrega formatos. Si hay otra persona fuera del proyecto que quiere utilizar los formatos, están en la libertad de utilizarlos. Son unos formatos que se pensaron para los Montes de María y es tan sencillo como sacarle una fotocopia. ¿Listo? Y hay algo importante que se me olvidó decirles al principio, es que pensamos todo de que fuese una forma fácil de sacarle copia, pero también de agendar o de colocar en los formatos apícolas. Por eso ustedes tienen una carpeta blanca de fácil tamaño que se puede meter en una mochila, en una tula y que si ustedes ven es una carpeta que tiene 2 argollas metálicas que se pueden abrir o se pueden cerrar, lo que permite agregar o quitar formatos. Eso va a ser muy clave que lo tengan en cuenta. Pues vamos con el último formato y dejo yo ya de echarles el tanto cuento. Y el último formato está relacionado al establecimiento y sustracción de colmenas. Este formato también es muy sencillo, pero pues vale la pena aquí que se los explique. Y es para tener, digamos que un histórico y un registro de las colmenas que van ingresando o van saliendo del apiario, de dónde provienen. Entonces, les voy a hacer aquí un ejercicio. Entonces, la colmena número 1 se entregó el 8 de abril del año 2022 y fue una colmena que nos donó el programa Colombia Sostenible a través del proyecto Saber del Monte, ejecutado por Patrimonio Natural. ¿Se dan cuenta? Es sencillo, esto no tiene, digamos que mayor dificultad para diligenciar. Lo importante es que pues seamos conscientes y pues que las personas puedan tener esa información de dónde está llegando pues el material con el que está trabajando. Entonces voy a hacer aquí otro ejemplo. La colmena número 20, hagámoslo por aquí abajito. La colmena número 20, ¿sí? Es una colmena que ingresó el día de hoy, ¿sí? Y es una colmena producto de que algún integrante del apiario tenía el material listo, pero pues por ahí vio un enjambre de Apis mellifera en un palo de mango y dijo, y yo la voy a capturar y la meto aquí en una caja. Entonces, ¿se dan cuenta? Cambió el tipo de procedencia. Y hay otro tercer tipo de procedencia y es precisamente cuando se compra. Entonces, hagamos aquí otro ejercicio rápido en este caso. Entonces, la colmena número 35 la compré el 15 de julio del presente año y pues en este caso decidí comprarla. ¿Sí? Tenía unos pesos, tenía ya el ahorro, me gané el chance, me gané una platica, entonces compré la colmena y la compré en X cantidad de dinero. Entonces ustedes colocan ahí el dinero.
Entonces, ¿esto qué va a permitir? Que todas las personas del apiario sean conscientes de dónde provienen sus colmenas y también en dónde incurrieron en gastos monetarios directos. En el caso de que un integrante o todos se pusieron de acuerdo y hicieron vaca o pusieron plata para comprar colmenas y pues que tengamos la procedencia de las mismas. Entonces, para cada una de las filas, ¿sí? Este formato se llena de izquierda a derecha. Entonces, ya agregamos las de establecimiento. Vamos ahora a agregar el tema de sustracción. Entonces, permítanme, acabo de hacer como un dibujito aquí con otro color para que ustedes se den cuenta que esto pues se llena de esta forma, en paralelo. Entonces ahí me disculpan la flecha. Hagan de cuenta que hice una flecha bien. Entonces, hagan de cuenta que la colmena número 1, que fue entregada en abril del 2021, para el 21 de enero del 2022, la colmena fue vendida, ¿sí? Esa cámara de cría que teníamos ahí, esa caja laminada, la vendimos en X cantidad de dinero. Entonces, ¿qué pasó? Pues vendimos la colmena. Entonces, ahí tenemos el registro de la colmena número, pero sí, la cámara de cría o la colmena número 1 se agregó en X cantidad de fecha, pero para un año después, o sea, en su momento, esa colmena salió porque la vendimos, ¿sí? Entonces también podemos escribir ahí si, digamos, el número de alguna colmena cambia o va saliendo, pues, ¿por qué pasó? Por ejemplo, la colmena número 20. Entonces, la colmena número 20 en X fecha, hubo un fenómeno de evasión y la colmena se perdió. Entonces, esa colmena número 20 en su momento se perdió y toca en otro momento volver a crear una colmena con esa identificación número 20. Entonces, como motivos de pérdida o de sustracción de la colmena, tenemos la enjambración, la evasión, la división, y con tema de división, pues puede que hayamos dividido la colmena, entonces ya la colmena número 20 no es la 20, sino ahora es la 20 y la 21. Tenemos el caso de la fusión, en el caso en que tengamos dos colmenas débiles y les hayamos unido en una colmena, entonces la colmena 18 y 3 ahora van a ser solo la colmena 18 o solo la colmena 3, o otro caso que haya en la colmena, perdón, otro caso de pérdida o de sustracción de una colmena. Entonces tenemos las causas naturales, las causas artificiales, que es porque las fusionamos o dividimos, o finalmente si hubo una venta. Estos son los formatos que por el momento van a tener que ustedes hacer una visita apícola, acompañar a cada uno de sus apiarios colectivos a que lo diligencien, explicarlos muy bien y acompañar esa jornada de revisión o de jornada apícola en cada una de sus colmenas. Seguramente van a tener muchísimas dudas, nos encantaría estar con ustedes presencialmente para poder explicar. Yo espero que este video sea de utilidad. Estos videos y los videos que van a ver más tarde, donde va a hablar Leonardo, van a estar para mañana cargados en un link de YouTube, entonces ustedes también van a tener ahí, como diría yo, un lugar para poder revisitar esto que hablan los cachacos. Y recuerden que pues tienen un experto apícola que pues si bien ahorita está en recuperación de su cirugía, siempre está abierto a poder conversar con ustedes vía telefónica, vía presencial o a través de WhatsApp para responder dudas de apicultura, ya sea de temas muy técnicos o de cómo se diligencian estos formatos. Listo. Les agradezco en serio, han tenido esta paciencia de escucharme y pues los dejo en manos de Jorge y de José Félix para que continúen con el taller.